Está visitando usted el Museo Abel Santamaría, que se encuentra ubicado en una parte de los restos del antiguo Hospital Civil Saturnino Lora, hospital que tenía una sola planta y abarcaba toda la manzana. Al triunfo de la Revolución fue parcialmente demolido, conservándose la parte del fondo donde funciona la biblioteca y esta parte que está convertida en museo. El sitio está relacionado con dos importantes hechos históricos ocurridos en el año 1953. La toma del hospital para apoyar el ataque al cuartel Moncada el 26 de julio por Abel Santamaría y 22 jóvenes y la celebración de la tercera y última sesión del juicio a Fidel Castro por los sucesos del Moncada el 16 de octubre. El museo fue inaugurado el 26 de julio de 1973 en saludo al 20 aniversario del asalto al cuartel Moncada y tiene 10 salas que están relacionadas con la historia del hospital y con estos hechos históricos. Esta es la primera, era el cuerpo de guardia del antiguo hospital. El mobiliario que hay en la sala es de la época: una mesa de reconocimiento, 4 balones de oxígeno, 2 buroes, una camilla, una esterilizadora de ebullición, una vitrina que contiene objetos de curaciones y forma parte también de la colección el libro de registro de ingreso al hospital, donde aparece subrayado el nombre de 3 combatientes que pertenecían al grupo del Moncada y que habían resultado heridos durante la acción. Ellos estaban ingresados en el hospital militar donde intentan matarlos. Entonces el médico que los estaba atendiendo bajo su responsabilidad los traslada a este hospital. Entre ellos estaba Belardo Crespo, que es la figura que utiliza el ejército de Batista como pretexto meses más tarde para juzgar a Fidel aquí en el hospital. Esta sala de aquí está dedicada a la historia del hospital. A través de la cronología se recogen los hechos fundamentales que ocurren en el hospital desde que comienza su construcción durante el periodo de dominación colonial española hasta que el sitio se declara monumento nacional. El hospital inicialmente funcionó como un hospital militar hasta que se produce la intervención militar norteamericana en nuestro país en el año 1899, que entonces pasa a ser un hospital civil, nombrándose como primer director del mismo el notable patriota santiaguero Joaquín Castillo Duani, de quien se muestra en la foto sus datos biográficos y su nombramiento como director del hospital. En el año 1900 se fundó junto al hospital la primera escuela de enfermería profesional de Santiago de Cuba, la cual tomó el nombre de la enfermera María Luisa Aguirre. Fue precisamente en la salita de estudios de ella donde se celebra el juicio a Fidel. Se muestran en el panel imágenes de la fachada del hospital de la primera mitad del siglo XX, la foto de la escuela de enfermeras, una vista aérea de cuando se estaba demoliendo el hospital y ya como complejo histórico. Cuando el hospital se comienza a demoler en el año 1960, se traslada al actual hospital provincial y los restos de la edificación se inauguran como parque, museo, biblioteca el 26 de julio de 1973. En el año 1979 se le inauguró en la esquina del parque un monumento erigido a la memoria de Abel y sus compañeros. Y bueno, ya en el año 1998 el sitio se declara monumento nacional. En el panel se muestran las fotos y datos biográficos del general Saturnino Lora Torres, de quien en homenaje a esta destacada figura se le da el nombre al hospital. Las enfermeras que se graduaron en el año 53 y que tuvieron una participación destacada apoyando a los jóvenes que participaron en la toma del hospital. Se muestran además algunas fotos de los interiores del hospital y una réplica del machete del general Saturnino Lora. En la vitrina, algunas pertenencias de las enfermeras, una capa del uniforme, un carné, un diploma, un sello. Y bueno, vamos a ver aquí la relación del grupo de jóvenes que, dirigidos por Abel Santamaría, toman en la madrugada del 26 de julio el hospital para apoyar el asalto al cuartel Moncada. Abel era el segundo jefe del movimiento. Una vez que toman el hospital, aquí está la maqueta, aquí está la maqueta del hospital. Cuando ellos toman el hospital, se ubican en su mayoría hacia la parte del fondo y ya desde ahí, cuando falla el factor sorpresa, que era como si iba a tomar el cuartel y se entabla el combate, ellos comienzan a disparar hacia la posta 4 del cuartel Moncada
con el objetivo de desviar la atención de la posta 3, que era por donde iba a entrar el grupo de Fidel, pero además para confundir al ejército en cuanto a la cantidad exacta del grupo de asaltantes. Estuvieron combatiendo cerca de 2 horas y media. Cuando se les terminaron las balas no pudieron salir del hospital porque ya el ejército lo tenía rodeado. Entonces, a sugerencia del doctor Mario Muñoz Monroy, que formaba parte del grupo, estos jóvenes se vistieron con ropa de los enfermos del hospital y se refugiaron en distintas salas para tratar de salvar la vida y, lógicamente, continuar la lucha. Pero cuando el hospital cae en manos del ejército, ellos son delatados por un agente del SIN que había permanecido desde temprano en el hospital, los detienen, los conducen vivos al cuartel Moncada, donde son salvajemente torturados y luego asesinados 20 de ellos. Solo logran sobrevivir 3 combatientes. Las únicas 2 mujeres que participan en la acción del Moncada, Melba Hernández y Aide Santa María, y también logró salvar la vida el joven Ramón Pez Ferro. Él se había refugiado en la sala de los veteranos y cuando fueron a detenerlo, un paciente de la sala dijo que era su nieto que lo estaba cuidando desde la noche anterior y es por eso que logra salvar la vida. El resto fue asesinado en el cuartel. Aquí se muestran fotos de las áreas de servicio, que eran las que quedaban al fondo, que es de donde ellos toman posición para disparar hacia el cuartel. Un croquis que muestra los lugares que tuvieron que ver con las acciones del 26 de julio, el cuartel, que era el objetivo principal, y el hospital y el Palacio de Justicia, que se toman para apoyar la acción por la posición estratégica que ocupaban con relación al cuartel. Se muestra además en la vitrina un uniforme de los soldados de la tiranía con que vistieron a los asaltantes luego de asesinarlos para simular que habían caído combatiendo, y en el panel se muestran las fotos de los 3 sobrevivientes, sus datos biográficos y la sala donde ellos permanecieron mientras estuvieron en el hospital. En el caso de Ferro estuvo en la sala de veteranos y este es el paciente que lo hace pasar por nieto suyo, y en el caso de Melba y Aide permanecieron en la sala de niños. Se muestra además la camisa con que Pez Ferro logra salir del hospital y algunas pertenencias de Melba y Aide. Esta sala de aquí está dedicada a Abel Santa María, segundo jefe del movimiento y una de las figuras más representativas de la generación del centenario. Se muestra en el panel los datos biográficos de Abel, la casa donde nace el 20 de octubre de 1927 en Encrucijada, antigua provincia de Las Villas, junto a sus hermanos, la casa donde luego residiría en el Central Constancia, donde ahí su padre trabajaba como jefe de taller de carpintería en el Central, y Abel desde muy niño había comenzado a trabajar en el Central, no por necesidad económica, sino para aprender un oficio que le permitiera asegurar un empleo futuro. En el año 1947 se traslada a La Habana con la ayuda de un primo de él, laboró en la textilera Ariguanabo, estudiaba en una escuela de la Manzana de Gómez, ingresó en la Escuela de Comercio y más tarde en el Instituto de Segunda Enseñanza de La Habana. En el año 1952 se muda para el histórico apartamento de 25 yo en El Vedado, ahí vivía junto a su hermana Aide. Este sitio se convirtió en el cuartel general para los preparativos del movimiento. En el 1 de mayo de 1952, Abel y Fidel se conocen en un acto que se estaba celebrando en el cementerio de Colón, en memoria de un obrero asesinado, y bueno, a partir de ahí surge entre ellos esa amistad. Fidel desde el principio vio las cualidades que tenía Abel Santa María. Entonces se muestran imágenes del apartamento de Abel trabajando como contador en la compañía de autos Pontiac, una fotocopia del periódico clandestino que tenía el movimiento, donde Abel colaboraba como redactor y escribía bajo el seudónimo del Ciudadano. Es el mismo periódico lo que después, a sugerencia de Fidel, cambió su nombre por El Acusador. A fines de junio del 53, Abel viajó aquí a Santiago para organizar los preparativos del asalto al Moncada, y bueno, el 26 de julio, cuando recibe la misión de tomar el hospital para apoyar el asalto al Moncada con un grupo de jóvenes, así lo hace, pero alrededor de las 8 de la mañana, cuando el hospital cayó en manos del ejército,
Él fue detenido junto a sus compañeros y torturado y asesinado en el cuartel Moncada ese día. Aquí aparecen fotos junto a su madre en el cementerio de Colón visitando la tumba de Chivás con otros compañeros de lucha. Una carta que envía José Pardo Yada, vocero del Partido Ortodoxa, considerada su testamento político por su contenido. Aparecen fotos también junto a Fidel y otros miembros del grupo. Cómo estaba estructurada la dirección del movimiento. Él figura como segundo jefe. Fidel Castro. Abel y Fidel. Jóvenes. 26, 27, cada uno. En la vitrina están las perlas de Raúl Gómez García, el denominado poeta de la generación del centenario, que en la madrugada del 26 de julio del 53 a partir de aquí lo relacionado con el proceso judicial que se le sigue a los sobrevivientes de la acción del Moncada, que se radica en el Tribunal Provincial de Santiago de Cuba como la causa 37 y que inició para todos los sobrevivientes el 21 de septiembre en el Palacio de Justicia. Aquí Fidel asiste a las 2 primeras sesiones, pero por las declaraciones que estaba haciendo se convierte en una amenaza para los planes que tenía la tiranía. Lo sacaron del proceso alegando que él estaba enfermo, aunque Fidel logró desmentir esto con una carta que envió al tribunal a través de Melba Hernández. El juicio terminó en la audiencia sin su presencia. Lo que hizo la tiranía fue buscar un pretexto para juzgarlo donde el pueblo no pudiera participar y aprovecharon la presencia aquí en el hospital de Abelardo Crespo, combatiente que se encontraba ingresado, herido de bala en un pulmón y no había sido procesado. Fue el pretexto utilizado por la tiranía, pero el objetivo era aislar a Fidel del pueblo, que el pueblo no lo escuchara. Por eso el juicio que se celebra es privado. Aquí solo participa el personal legal necesario, acusados y testigos, y permiten la entrada como espectadores de 3 abogados y 6 periodistas que estaban representando a la prensa, pero que no pudieron tomar fotos ni publicar ninguna nota. Y bueno, es en esta salita donde Fidel, bajo su condición de abogado, asume su propia defensa y pronuncia ese extraordinario discurso que constituyó su alegato de autodefensa y denuncia que se conoce con el nombre de La historia me absolverá, donde Fidel hace una valoración de toda la etapa de lucha del pueblo de Cuba, habló de las causas que determinaron el fracaso de la acción, denunció los crímenes que se habían cometido con sus compañeros, pero también denunció la situación económica, política y social existente en Cuba durante la década del 50, es decir, el porqué del Moncada, situación que resume en 6 problemas fundamentales, que eran el problema de la industrialización, el desempleo, la educación, la vivienda, la tierra y la salud. También da a conocer una serie de leyes y medidas que se pondrían en práctica una vez alcanzado el poder para solucionar estos problemas fundamentales. Se muestran en los paneles concebidos a base de recortes, poemas y periódicos la situación denunciada por Fidel, fragmentos de La historia me absolverá, relacionada con cada uno de estos problemas. Se muestra en la urna el código de defensa social que utilizó Fidel ese día, una minuta elaborada por Marcial Rodríguez, abogado defensor de Gerardo Paul Cabrera, un líder ferroviario implicado en el proceso. La educación, ya concretan los 6 problemas fundamentales denunciados por él. También se muestra un panel donde se muestran los logros de la revolución que dan respuesta a los problemas denunciados por Fidel en el 53, referente a la industria, la tierra, el desempleo, la salud, la educación y la vivienda. Bueno, el triunfo de la revolución
ya en el mismo enero de 1959, la primera ley que se dicte, la ley de reforma agraria, que le dio la tierra al campesino que la trabajaba. El problema de la educación, la conversión de los cuarteles en escuelas, la construcción de centros de enseñanza a lo largo y ancho del país. Ya en el año 1961 Cuba fue declarada territorio libre de analfabetismo. Para resolver el problema de la salud se llevó a cabo la campaña de vacunación para prevenir enfermedades. Gracias a la medicina preventiva se elevó el nivel de vida en la población, la construcción de centros de salud a lo largo y ancho del país. Con relación al problema de la vivienda, se dictó la ley de reforma urbana, se le rebajaron un 50% a los alquileres y se trabajó en la erradicación de los barrios insalubres que había en la ciudad con la construcción de barrios, repartos, edificios. Todavía en la actualidad se trabaja en este sentido. Y bueno, algo fundamental que en nuestro país tanto la asistencia médica como la educación se mantienen gratuitas. Es el concepto de revolución dado por nuestro comandante en jefe el 1 de mayo del año 2000. Y la frase de Abel, una foto de Abel, la revolución no se hace en un día, pero se comienza en un segundo, parte del contenido de la carta que envía a José Pardo Llada. Muñoz Monroy. De aquí es donde lo sacan dándole golpes por todo el pasillo y toda la calle, y antes de entrar al cuartel le disparan por la espalda. El crimen fue presenciado por Melba y Aide, que habían detenido. Esta era la salita de estudios de ellas. Aquí es donde el 16 de octubre se constituye el Tribunal de Urgencias para juzgar a Fidel. Aquí lo condenan a 15 años de prisión, lo envían al presidio Modelo en Isla de Pinos, donde solo permanece 22 meses, porque el pueblo comienza a protestar y el gobierno se ve obligado a dictar la ley de amnistía. Estando Fidel en el presidio Modelo, se da la tarea de reconstruir todo este alegato de defensa de él, que se comienza a distribuir por primera vez en el país de forma clandestina en el año 1954 bajo la dirección de Melba Hernández y de Aide Santa María. Documento de gran importancia porque por su contenido político se convierte en el programa de lucha de este joven movimiento revolucionario. En el patio interior del museo se encuentran sembradas 20 palmas que como expresión de cubanía simbolizan la vida de los 20 jóvenes que fueron asesinados en el cuartel. Se escoge la palma porque es nuestro árbol nacional. Y bueno, en la esquina del parque que está el monumento erigido a la memoria de Abel y sus compañeros, obra del escultor René Valdés Cedeño, que no pudo ver culminada su obra porque murió antes. El monumento está conformado por 95 bloques de mármol gris traídos de la Isla de la Juventud. Tiene 4 caras. En una está la efigie de José Martí como autor intelectual del asalto al Moncada. En la segunda tiene la efigie de Abel, el que está allá, de Abel Santa María como segundo jefe del movimiento. Y una de las figuras más representativas de la generación del centenario. Tiene tallada en la tercera cara 6 bayonetas que son el símbolo de la opresión de la tiranía sobre la justicia en Cuba. Antes Cuba estaba dividida en 6 provincias. Y en la cuarta cara tiene tallada la estrella solitaria de nuestra bandera y un verso de nuestro himno que valientemente pronunciara Aide Santa María en el Moncada: morir por la patria es vivir. El monumento tiene una cortina de agua que parece sostenerlo, que simboliza la claridad y la pureza de los ideales de lucha de los jóvenes de la generación del centenario. Ya hasta aquí es la temática del museo. No sé si tiene alguna pregunta, alguna duda. Gracias a usted. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso sal por la muerte. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Y eso me siento bien,
historia dispara cuando todo se aclara, se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. El problema es que Tienes quemando la brisa, cuando lo vende, dos horas de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. cuando estaba en la emigración, que los españoles lo mandaron para Estados Unidos. Está importante ese libro, un libro antiguo, pero muy bueno, muy bueno. José Martí es el héroe de Cuba. Sí, yo sé. Ayúdame ahí.